Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Bueno, estamos como familia nuevamente frente a este libro, la Biblia, el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier etapa de su vida. Amigo, te felicitamos porque esta es la clase número 140. Seguimos creciendo en la comprensión de la Biblia que es nuestro sustento, la fuente de nuestra esperanza, la verdad, la que nos muestra el camino al Padre, la Biblia, una fuente objetiva de verdad. Y ya estamos en el libro de Hechos y hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 9, versículos 1 en adelante. Dice la Biblia así. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Versículo 19 sigue diciendo: Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías.
Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Bien, así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Muy bien, tenemos aquí algo bien interesante y es el relato de cómo uno de los grandes protagonistas del libro de Hechos de los Apóstoles aparece en escena y es Saulo de Tarso, el mismo que después es conocido como Pablo. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Su nombre hebreo, Saulo. Su nombre griego, su nombre romano, Pablo. El apóstol Pablo entonces es el apóstol de los gentiles. Vamos a verlo a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles, cómo él es un gran protagonista porque él es un perseguidor, ¿no? Él es un fariseo, él pertenece a la secta, al grupo religioso y político de los fariseos. Era un hombre prominente, era un hombre versado en las Sagradas Escrituras, un hombre con estudio, a diferencia de los otros apóstoles. A diferencia, por ejemplo, de Pedro o de Juan, que ellos eran pescadores. Saulo no, Saulo era experto en la ley religiosa. Saulo era un conocedor muy profundo de las Sagradas Escrituras y era un hombre absolutamente celoso por las tradiciones de sus padres. Eso quiere decir por las tradiciones religiosas de los fariseos. Saulo, un hombre de un temperamento y un carácter demasiado fuerte, demasiado osado, valiente, entregado. Entonces Saulo siente un celo por su religión y ve a los cristianos, ve a los seguidores de Jesucristo como una amenaza para su religión, y entonces él va hasta de Jerusalén a Damasco, va a perseguirlos porque tiene intención de matarlos, tiene la intención de arrestarlos, y el que no se quiera convertir, el que no quiera desistir del camino, tiene que ser asesinado. Él va con toda la intención de hacerles daño porque él está celoso de su religión. Y entonces ahí vemos el carácter del apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso. Y Pablo, el mismo Saulo, va camino a Damasco y ahí se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice: Saulo, yo soy la persona a la que tú persigues. Quiere decir que en el momento en el que los cristianos son perseguidos, realmente se está persiguiendo es directamente a Cristo Jesús. Cuando a la iglesia se le hace daño, realmente se le está ofendiendo o se está atacando directamente a Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo, en ese momento Saulo, queda ciego y en ese encuentro lo llevan de la mano hasta Damasco, y allá en Damasco Pablo empieza a reflexionar, nuestro Señor Jesucristo le habla en visiones, él empieza a orar y entonces nuestro Señor Jesucristo llama a Ananías, un seguidor de Jesucristo allá en Damasco, para que vaya, para que ore por Saulo, para que lo bautice. Y ahí el apóstol Pablo entiende que Jesucristo es el prometido en el Antiguo Testamento. Y entonces dice que apenas Pablo recobró las fuerzas, fue bautizado, el apóstol Pablo empezó a predicar y su predicación estaba basada 100% en el Antiguo Testamento, porque él demostraba
que Jesucristo realmente era el Mesías, el prometido en las Sagradas Escrituras. Dice que Saulo se quedó allá en Damasco predicando y los judíos, los judaizantes de habla griega, en general los judíos, no podían refutar sus argumentos bíblicos, y eso lo vamos a ver a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos que realmente los judíos no pueden refutar los argumentos bíblicos, no pueden refutar que Pablo les está demostrando a través del Antiguo Testamento que Jesucristo es el Mesías, y entonces planean matarlo. Y entonces aquí planean matarlo y los seguidores se enteran de eso y entonces bajan a Saulo por la muralla de la ciudad en un canasto, y sale huyendo Pablo de Damasco y llega a Jerusalén, y en Jerusalén la gente le tiene miedo porque dice, bueno, este no era el que estaba persiguiendo, nos estaba persiguiendo para matarnos, ¿será que es un truco? ¿Será que es un complot? Sin embargo, los discípulos lo llevaron hacia los apóstoles y les contaron todo lo que Saulo estaba haciendo y cómo predicó en Damasco. Y después de esos eventos dice que nuevamente lo intentan matar al apóstol Pablo. Y entonces los cristianos, los seguidores de Jesucristo, lo llevan hasta Cesarea y de ahí lo envían a Tarso, su ciudad natal. El apóstol Pablo, entonces, gran protagonista del Nuevo Testamento, aparece en escena. Ya entendemos por qué él le escribió a Timoteo lo siguiente. Vamos a ir a primera carta de Timoteo al capítulo 1. Vamos a ir a Timoteo capítulo 1 y vamos a entender por qué el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Muy bien. Dice primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia: Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. O sea que el apóstol Pablo aquí está diciendo, bueno, le doy gracias a Dios porque yo antes era un perseguidor, era un blasfemo, era un ignorante que perseguía a la iglesia. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su amor inagotable, me escogió, me eligió, me consideró digno, a pesar de que yo no era digno, pero Él sí me consideró digno para servirlo y para cumplir su obra. Y después lo alaba y dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Y después dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. O sea, esto sucedió, Dios lo tenía ya planeado para que las personas, los pecadores que después serían creyentes, se dieran cuenta de la bondad y se dieran cuenta de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de la bondad y la misericordia de Dios el Padre, con hasta los peores pecadores. Quiere decir que al ver el ejemplo del apóstol Pablo, podemos decir, oh Dios, gracias porque tú tienes misericordia, eres compasivo, eres amoroso y hay oportunidad aún hasta para los peores pecadores. Porque el apóstol Pablo, antes Saulo, pues era uno de los peores pecadores. Perseguía al pueblo de Dios para matarlo, para hacerle daño en su celo, en su ignorancia, en su tradición religiosa. Y el apóstol Pablo aquí está mostrando que eso Dios lo hizo para mostrar. Miren lo que dice aquí el versículo 16.
de capítulo 1 de Primera de Timoteo. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores, como principal ejemplo. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Y el apóstol Pablo aquí termina con una alabanza a Dios, porque el que se lleva al final todo el mérito es Dios. Gran enseñanza que nos deja esta primera parte de cómo aparece el apóstol Pablo en escena. Y entonces Dios escoge aún a los peores pecadores. Y eso nos debe servir como ejemplo de la gracia de Dios, para que al final sea Dios el que se lleva todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, todo el crédito se lo lleva a Dios. No somos los seres humanos. No somos los seres humanos los que nos llevamos el crédito. Todo siempre se lo lleva a Dios en su misericordia, en su amor. Y dice entonces que la iglesia empezó a disfrutar ya de un tiempo de paz. Dice el versículo 31 de Hechos 9. Hechos 9, volvemos nuevamente, Hechos 9, versículo 31 dice, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Nuevamente, el gran protagonista del libro de Hechos, el Espíritu Santo. Los apóstoles tienen una dependencia absoluta de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y tienen una dependencia absoluta del Espíritu Santo, que es el que hace crecer la iglesia. No son las técnicas humanas, no son las tácticas humanas, es el Espíritu Santo el que hace crecer la iglesia. Vamos ahora con el versículo 32 de Hechos 9. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Aquí vemos un milagro portentoso que hace el apóstol Pedro como parte de sus credenciales de apóstol. Y parte de lo que son los milagros con los que arranca el cristianismo. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego significa Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto, luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Interesante. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Aquí tenemos entonces a otro gran protagonista del libro de Hechos, y es el apóstol Pedro. El libro de Hechos, dentro de sus muchos matices e intenciones, pues quiere mostrar primero la transición que hay entre la ascensión, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el inicio de la iglesia. Quiere mostrar cómo el Espíritu Santo sella a los creyentes, cómo desciende sobre ellos, y el poder del Espíritu Santo en la iglesia. El libro de Hechos quiere mostrar la relevancia que tiene además el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. Y el libro de Hechos también quiere mostrar el protagonismo y el liderazgo de estos 2 hombres,
Por un lado del apóstol Pablo y por el otro del apóstol Pedro. Y entonces vemos en el capítulo 9 la conversión del apóstol Pablo, que antes era Saulo. Y ahora vemos también en el capítulo 9 cómo el apóstol Pedro tiene poder para sanar, en este caso sana a un paralítico llamado Eneas y resucita a Dorcas. Dos milagros portentosos que ocurren en Judea como parte del plan del Espíritu Santo, como parte del plan de Dios de la expansión del Evangelio. Muy bien. Vamos ahora con el capítulo 10. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. «Cornelio», dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. «¿Qué quieres, Señor?», le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: «Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar». En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», dijo Pedro, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo». Pero la voz habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: «3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó y dijo: «Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos dijeron: «Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje». Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al día siguiente fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, yo soy un ser humano como tú». Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: «Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿por qué enviaron por mí?». Cornelio contestó: «Hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: «Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado».
Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Muy bien, hemos leído entonces Hechos capítulo 9 y capítulo 10. Y en el capítulo 10 aparece algo muy interesante, y es cuando se le muestra a Pedro que el evangelio que la buena noticia no es exclusiva para judíos, sino que Dios también ha escogido a los gentiles, y ahora los dos van a ser un nuevo pueblo. Judíos y gentiles ahora van a ser la iglesia, un nuevo pueblo. Ese es un misterio que para Pedro no había sido revelado. Pedro está en donde Simón el curtidor está en la azotea orando, y entonces tiene una visión donde él ve animales que en la ley judía, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, estaban apartados como inmundos. Los judíos no podían comerlos. Sin embargo, en la visión hay una voz que le dice: Pedro, mira esos animales, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, yo no como nada inmundo, y nunca he comido nada inmundo, nada impuro. Y entonces en la visión la voz le dice: lo que Dios ha limpiado no lo llames impuro. ¿Eso qué quiere decir? Le está diciendo: mira, Pedro, los gentiles no son impuros. Los gentiles van a recibir mi mensaje, y para ellos también hay salvación. Para ellos también viene el don del Espíritu Santo. Pedro entonces recibe a los que son enviados por Cornelio, y ellos van con Pedro. Y Pedro, cuando está predicando, ve y es testigo de cómo el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, y ahora ellos hablan en lenguas. Ahí se marca otro hito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, querido amigo, hemos terminado la lección número 140 de este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Gran aprendizaje de estos capítulos 9 y 10. Dios es soberano. El protagonista y el que hace la obra es el Espíritu Santo. La dependencia absoluta está en las Sagradas Escrituras y en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, amigos, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto. Chao.